Sodoma y Gomorra, la revelación divina de un plan transformador y milagroso que impactó al mundo. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la iniquidad de Sodoma y Gomorra había alcanzado un clímax insoportable ante los ojos del Altísimo. En el corazón de la antigua Mesopotamia, las calles vibraban con gritos de violencia y risas burlonas que resonaban en las estancias de aquellos que se habían entregado a la corrupción. Allí, entre la decadencia, emergía Lot, sobrino de Abraham, un faro de justicia en medio de la noche más oscura. Vive cada día con la pesada carga de una ciudad que había eclipsado la luz de la moral, y Lot, un hombre justo, se encontraba en la encrucijada de la obediencia y la desesperación. La atmósfera era tensa en aquel pueblo maldito, mientras él trataba de proteger a su familia de la creciente influencia de la ciudad. Las miradas lascivas lo seguían al caminar. Sin embargo, lo que sucedería aquella noche cambiaría su destino y el de sus seres queridos para siempre. 3 ángeles, enviados por Dios, llegaron a su puerta bajo la apariencia de hombres cansados. Con una solemnidad que sólo lo divino puede conllevar, le advirtieron sobre el inminente juicio que caería sobre Sodoma. ¿Dónde están los hombres de esta ciudad? Los hemos visto llenos de pecado contra el Señor. Génesis 19:12. Mientras las sombras de la noche se cernían sobre él, Lot sintió el peso de su responsabilidad. Debía reunir a su familia y escapar antes de que la ira divina se desatara. «Escapa por tu vida», le urgieron los ángeles. «No mires atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte». Génesis 19:17. El latido de su corazón resonaba en su pecho mientras luchaba contra el terror de perder a sus hijas en un caos que parecía inminente. La noche avanzaba y el estruendo se hacía más presente. La desesperación lo envolvía cuando súbitamente su esposa miró hacia atrás, cautivada por la vida que dejaba atrás. Sin aviso, se convirtió en una estatua de sal, un trágico recordatorio de lo que significa desobedecer a Dios. Génesis 19:26. La pérdida golpeó a Lot como un martillo en su alma, pero la urgencia de huir no lo permitió rendirse al dolor. Al amanecer, Lot y sus hijas lograron escapar, pero el cielo se oscurecía y una lluvia de fuego y azufre caía sobre Sodoma y Gomorra, un juicio que se desataba con furia divina. Génesis 19:24-25. En aquel clímax de destrucción, Lot comprendió la verdad que se había escondido en el corazón del caos. La obediencia a Dios es el acto más poderoso de fe, una luz que brilla aún en la más profunda oscuridad. Los ecos de los gritos de aquella ciudad se desvanecían, pero Lot miraba hacia adelante, encarando un futuro incierto. Con la cicatriz de la tragedia sobre su corazón, se convirtió en un testimonio viviente de esperanza, un llamado a seguir la justicia y la misericordia de Dios. Aunque los recuerdos de su amada esposa persistirían, apareció ante él la promesa de un nuevo camino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. ¿Qué le depara el destino a Lot y sus hijas? La atmósfera enrarecida de la destrucción dejaba preguntas flotando en el aire. ¿Cómo florecerá su fe ante tanta adversidad? Las puertas del secreto divino estaban a punto de abrirse, revelando cómo en medio del juicio se puede hallar redención. La historia apenas comienza, y el plan de Dios espera a ser desenrollado en los días por venir. En los días que siguieron a la desolación de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas vagaban por la desértica región en busca de refugio. Su alma estaba envuelta en una neblina de dolor, y la sombra de la destrucción pesaba sobre ellos como una carga inquebrantable. Los recuerdos de lo que una vez fue su hogar
ahora reducido a cenizas, los perseguían en cada paso. «¿Qué será de nosotros ahora, padre?», preguntó su hija mayor, mientras los vientos abrasadores soplaban a su alrededor. La joven estaba llena de miedo, y la pérdida de su madre parecía cerrar su corazón en un puño de tristeza. La respuesta de Lot fue un susurro de esperanza que flotaba entre los escombros de su fe. «Dios nos guiará, confíen en Él». Ellos llegaron finalmente a las colinas de Zoar, donde Lot halló la gracia de Dios que lo había mantenido con vida. Sin embargo, el miedo y la soledad comenzaron a nublar su juicio. Las noches se hicieron eternas, y a menudo Lot se encontraba en la oscuridad preguntándose por el futuro. Las llamas del juicio que habían consumido su hogar se habían apagado, pero en su espíritu la lucha seguía viva. «¿Acaso queda algún remanente de nuestros días de felicidad?», reflexionó Lot al mirar a sus hijas. El silencio de la creación era un eco de la devastación, y la pregunta resonaba en su ser. Pero en su corazón aún palpitaba una chispa de fe que deseaba vislumbrar la promesa divina. Una noche, mientras las estrellas brillaban con intensidad silenciosa, Lot se decidió a subir a la cima de la montaña. Desde allí pudo ver las huellas de la ciudad ya no visibles, como una sombra del juicio de Dios. Recordó la salvación que les habían otorgado. «Si Dios ha hecho esto», pensó, «también puede hacer renacer nuestra esperanza». Sin embargo, el eco de su tristeza lo llevó a un dilema. Sus hijas, profundamente afectadas, miraban hacia el amanecer de un nuevo día con corazones inseguros. Lot sintió que debía protegerlas, y el miedo se entrelazó con un pensamiento oscuro. «¿No hay hombres en este lugar que puedan llevar adelante nuestra línea?», preguntó. Y al hablar, una idea inquietante surgió en su mente. En medio de sus cavilaciones, su hija menor, que había visto los ojos cansados de su padre y la lucha interna con la que batallaba, le habló con firmeza, desafiando su desesperanza. «Padre, si Dios ha decidido ponernos a salvo, ¿por qué no podría permitirnos un nuevo comienzo, un nuevo plan? No permitamos que el miedo nos consuma, busquemos soluciones en la luz de su promesa». Las palabras de su hija despertaron en él un nuevo deseo, el deseo de no perpetuar los errores del pasado, sino, en su dolor, encontrarse con la redención. Lot entendió entonces que aunque el juicio había caído sobre Sodoma y Gomorra, la misericordia de Dios aún era abundante y su gracia inagotable. Mientras reflexionaba sobre este despertar, una sombra se alzó sobre él, revelando nuevamente la presencia de los ángeles que antes habían silenciado su desobediencia. «Hemos venido a traerte palabras del Altísimo», dijeron con voz resonante. «El Señor está formando un nuevo camino para ti y las generaciones que vendrán». La revelación era clara. La justicia de Dios puede ser dura, pero su amor es renovador. Las palabras del cielo estimularon la fe de Lot y lo animaron a dejar atrás el temor que lo había acogido. Pronto, un nuevo capítulo en su vida comenzaría a escribirse, preservando la memoria de su amada esposa mientras el futuro aguardaba con promesas. ¿Acaso era esto parte del plan soberano de Dios? En cada susurro de poder que escuchaba, Lot sabía que la historia de su familia estaba aún en desarrollo y que en la penumbra había un renacer divino. La realidad de su gracia se daría a conocer, aunque los caminos fuesen inciertos y las decisiones pesadas. Así es como Lot se preparó para el siguiente paso en su viaje, mientras el eco de la fe comenzaba a resplandecer sobre las ruinas de la ciudad destruida. Dios iba a revelar el propósito de su elección, y Lot estaba a punto de descubrir que la redención divina siempre se alza en medio del juicio. El futuro estaba brillando con nuevas oportunidades, y en su corazón resonaba la pregunta que lo llevaría más allá de su tragedia. ¿Qué tiene Dios preparado para nosotros a continuación? Lot descendió de la montaña con el corazón rebosante de posibilidades. A medida que se acercaba a sus hijas, fue consciente de la mirada expectante en sus rostros. La claridad de la promesa que había recibido de los ángeles resonaba en su mente como un tambor sagrado, recordándole las palabras del Señor. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Isaías 41:10. Hijitas, el momento ha llegado para que busquemos la dirección del Altísimo. Él nos proporcionará una nueva senda, anunció Lot, su voz temblando con la mezcla de esperanza y rejuvenecida fe. La mayor de sus hijas,
Sintiendo la emoción en el pecho de su padre, preguntó, ¿qué haremos ahora, padre? ¿Dónde hallaremos un hogar que honre a Dios y dé esperanza a nuestras vidas? Primero, debemos orar y buscar su dirección. Si hemos cruzado el límite del juicio, Él nos guiará a través de este desierto a un lugar de paz. Respondió Lot, elevando su mirada hacia el cielo en el silencio de la noche. Las estrellas parecían brillar aún más intensamente, como si cada una fuese un recordatorio de la fidelidad de Dios. Con corazón sincero, se arrodillaron juntos, uniendo sus manos en un acto de súplica. Lot, en su clamor, pidió la guía divina y que sus planes fueran revelados a través de la tormenta emocional que atravesaban. Tras un recio momento de oración, él sintió una paz que sobrepase su incertidumbre. Mientras aguardaban, los tres decidieron seguir su camino hacia la tierra de los montes, donde habrían de encontrar un poblado que no estuviese marcado por la corrupción de lo que habían dejado atrás. En el camino, la naturaleza alrededor de ellos parecía oscurecerse, como si el mismo suelo conociera la tragedia que habían dejado atrás y lamentara su pérdida. Sin embargo, Lot no permitió que el peso del pasado empañara la claridad del futuro que vislumbraba. Llegaron a un pequeño asentamiento, donde los ecos de la vida vibraban en el aire. Las voces y risas de aquellos que habitaban la nueva tierra ofrecían un contraste a sus recuerdos sombreados. Sin embargo, la desconfianza y el recuerdo de la traición aún se ceñían sobre ellos, recordándoles lo que habían perdido. Mientras Lot se encontraba en la plaza del pueblo, un anciano se le acercó, con ojos llenos de sabiduría y compasión. Veo que vienes de lejos, y has visto el juicio de Dios. La historia a veces parece oscura, pero recuerda que la luz de su amor es renovadora, le dijo el hombre, inspirando una nueva esperanza en Lot. Al referirse a la destrucción de Sodoma, el anciano les habló de la importancia de la redención y de cómo el pueblo que renace en medio de la tristeza puede llegar a ser un faro de luz en la tierra. Estás llamado no solo a sobrevivir, sino a resurgir con un nuevo propósito, sentenció el anciano con solemnidad. Las palabras resonaron en el alma de Lot y sus hijas, recordándoles que su historia no había terminado, sino que se hallaba como la semilla, que aunque enterrada, brotaría de nuevo con la vida que Dios había planeado. Sin embargo, la noche no estaba exenta de desafíos. Las fuerzas de la oscuridad aún merodeaban, buscando romper la fe que comenzaba a tomar forma en ellos. Pronto, Lot y sus hijas se encontraron ante un dilema: aceptar la oferta del anciano para integrarse plenamente a la comunidad o permanecer al margen, temerosos de repetir los errores del pasado. Las palabras del anciano resonaban en su interior. El verdadero desafío no reside en los lugares, sino en los corazones. Mientras Lot reflexionaba, sintió que una respuesta del cielo venía hacia él. El camino de la redención a menudo implica riesgos, pero es en la restauración donde se guarda verdadera fortaleza, pensó. Lot se volvió hacia sus hijas y en su mirada encontró la chispa de la fe que había comenzado a florecer. Estamos llamados a ser agentes de la luz en un mundo que necesita esperanza. Nuestro viaje apenas comienza, les aseguró. El futuro aún conservaba sus secretos, y mientras Dios continuaba tejiendo su designio, Lot sentía una creciente certeza dentro de él. Una vez más, la soberanía del Señor se manifestaba, abriendo un nuevo capítulo en su historia. Pero la pregunta seguía marcando su camino. ¿Qué transformaciones están por venir bajo la mano de un Dios que renueva todo y rescata lo perdido? En ese instante, Lot supo que su viaje, lleno de promesas y misterios, estaba apenas desvelando su extraordinaria esencia.
¿Qué derechos tienen ustedes para formar parte de nuestra comunidad después de lo que han traído con ellos? Los ecos de su historia oscura no pueden ser olvidados, gritaron, ensombreciendo las palabras de fe de Lot. El anciano que antes había hablado con Lot se alzó de nuevo, su voz resonando con autoridad. No olvidemos que todos somos parte de esta creación. El poder de la redención trasciende el juicio. Si el Creador de los cielos y la tierra ha permitido a Lot y sus hijas estar con nosotros, será para un propósito. Cada paso que daña a los otros puede convertirse en un puente hacia la reconciliación. Las palabras del anciano alimentaron la contienda entre la esperanza renovada y la resistencia. Lot sintió en su corazón el peso de la herencia, de ser nuevamente un faro en medio de la tempestad. «Yo no soy el hombre que fui», afirmó Lot con fervor. «La destrucción de mi hogar ha forjado en mí un nuevo propósito, un llamado a ser un testimonio de lo que Dios puede hacer con corazones quebrantados». Las tensiones crecían y las miradas se volvían más intensas. Justo cuando parecía que la contienda podía estallar, el cielo comenzó a oscurecerse y un fuerte viento emergió de las montañas cercanas, como un aviso de lo que estaba por venir. Las nubes empezaron a acumularse y un relámpago iluminó las tinieblas. «Esto es un signo», susurró una de las hijas de Lot, observando cómo la atmósfera se tornaba densa. La tensión se volvía palpable, y las palabras del anciano comenzaron a resonar nuevamente en el corazón de Lot. El desafío verdadero no reside en los lugares, sino en los corazones. Mientras la comunidad se preparaba para enfrentar tempestades, Lot comprendía que su fe se pondría a prueba de maneras que nunca imaginó. Clamó en su interior por sabiduría y fortaleza, pregustando en su espíritu que Dios tenía un propósito oculto en medio de la tormenta. Con el cielo tornándose cada vez más oscuro, una revelación emergió en la mente de Lot. ¿Qué planes puede tener Dios para nosotros en esta prueba? ¿Qué revelaciones pueden florecer en medio de este desafío? Mientras miraba a su alrededor, supo que estaban al borde de un nuevo capítulo, no solo en sus vidas, sino en la historia de la redención de muchas almas. Tal vez, la clave estaba escondida en la revelación que aún no habían discernido, una verdad divina aguardando en las sombras, lista para emerger y ser testificada por todos. ¿Qué lecciones les enseñaría la providencia a medida que sus corazones se abrieran a la nueva luz que Dios traería? El viento se intensificó, susurraba cada vez más fuerte como un eco de advertencia. El ambiente se tornaba cada vez más tenso, y las palabras de Lot resonaban con una insistente urgencia. Los ciudadanos, ahora divididos en reacción, podían sentir que algo trascendental estaba por desatarse. Las miradas de enojo y temor se enfrentaban, al tiempo que un grupo de fieles se acercaba a Lot, alimentando su valor. «Incluso en la tormenta, la luz del Altísimo puede ser un refugio», dijo el anciano, apuntando al cielo cargado de nubes. Nos encontramos en la frontera de lo conocido y lo desconocido. No podemos dudar de su bondad. Recordemos el poder del arrepentimiento y la gracia. A medida que la tensión se intensificaba, uno de los hombres del grupo escéptico dio un paso adelante, su rostro endurecido por la desconfianza. «Ustedes no conocen el sufrimiento que hemos soportado. ¿Cómo pueden traernos historias de redención cuando la sombra de Sodoma aún nos persigue? Esa ciudad fue un ejemplo de la ira de Dios. ¿Cómo osan presentar a Lot como un líder, un guía?» Su grito era un desafío, una provocación que cortaba el aire como un rayo. Lot, sintiendo el peso de la historia y las miradas acusadoras, supo que debía responder. «No vengo con la arrogancia de un rey, sino como un hombre cuya casa ha sido consumida por el fuego del juicio. Soy testimonio de que incluso en la desolación, nuestro Dios no se aparta de sus hijos, que su mano de gracia puede llegar a cualquier corazón. No hay misericordia en el cielo que perdona la iniquidad de aquellos que buscan a su Creador». Mientras Lot hablaba, el viento pareció aplacarse por un momento, como si la creación misma respondiera a la voz de su siervo.
Las nubes se oscurecieron aún más y un trueno resonó en la distancia, un recordatorio del poder divino que presionaba sobre ellos. Las hijas de Lot, observando el crescendo de la emoción, oraron en silencio pidiendo la intervención de Dios. Una de ellas susurró: «Padre, y si la tormenta es un símbolo, quizás sea el momento que hemos estado esperando, un tiempo para que la comunidad renazca, para que reconozcan que aún hay esperanza». De repente, como si el cielo haya decidido hablar, un rayo resplandeció en el horizonte. Se escuchó un fuerte estruendo, como si el mismo suelo temblara, y una voz resonante se oyó a través de la tempestad. «El tiempo de la purificación se acerca. Preparad vuestros corazones, pues todo lo que está oculto será manifestado». Los participantes se miraron angustiosamente. Algunos cayeron de rodillas, sintiendo el peso de lo divino, mientras el anciano comprendió que el mensaje era claro. Esta es la voz del Señor que nos llama a la transformación. Debemos abrir nuestras vidas y nuestras aldeas para que la luz brille donde hay oscuridad. Lot, sintiéndose revitalizado, levantó sus manos al cielo. Amén. Escuchemos la voz del Señor, abandonemos la incredulidad y continuemos en el fiel camino hacia la redención. Los corazones endurecidos serán ablandados si nos unimos en fe. Pero mientras se levantaba un coro de amén entre los justos, el grupo escéptico gritó por respuestas. ¿Qué hay de los que han caído en el pecado? ¿Qué promesas traerá este nuevo amanecer? Su pregunta colgaba en el aire cargada de desafío. El anciano, viendo la angustia genuina en las almas de su comunidad, respondió: «La promesa del Señor es más grande que nuestras faltas. Él no desecha a aquellos que se vuelven a Él. ¿No fue en el desierto donde Dios le habló a Moisés? No es por lo que hemos hecho, sino por lo que Él es. Su misericordia es nuestra esperanza». La escala de la tormenta comenzó a cambiar, y mientras la luz empezaba a abrirse camino entre las nubes, todos sintieron que algo nuevo y divino estaba a punto de acontecer. La pregunta resonaba en los corazones de cada uno. ¿Qué propósito eterno tenía Dios para ellos en medio de esta prueba asombrosa? El sol poco a poco comenzaba a emerger, prometiendo luz, y Lot, inspirado, supo en su interior que el juicio y la gracia se entrelazaban en el tiempo de Dios. Era solo el principio de un capítulo de restauración, y un nuevo eco de esperanza y revelación estaba a punto de ser descubierto. Así, en su espíritu vibrante, se repitió la verdad. ¿Por qué temer si el Señor trae su paz a través de las tormentas? La respuesta brillaba única en su corazón, esperando ser desvelada ante su pueblo. Y mientras el sol finalmente atravesaba las nubes, dispersando la opaca sombra que había cubierto el horizonte, Lot notó que los rostros de su comunidad empezaban a iluminarse. La esperanza parecía repuntar como un brote en la tierra seca, y el anciano sintió que la mirada de Dios estaba sobre ellos, como un faro en la negrura. La multitud, que había sido arrastrada por el desasosiego, ahora se encontraba en un umbral de transformación. Algunos, sintiéndose removidos, miraban hacia él, dispuestos a escuchar, mientras otros aún luchaban internamente, divididos por sus temores y legados de incertidumbre. «Escuchad, pueblo mío», dijo Lot con voz firme, «el tiempo es corto, y la gracia se ha extendido ante nosotros. No solo hemos sido llamados a la fe, sino a un acto de arrepentimiento colectivo. La voz del Altísimo no solo nos llama a salvarnos, sino a ser testigos vivos de su gloria». En ese momento, el cielo se tornó aún más brillante, como si un velo hubiera sido levantado. En medio de la claridad, un susurro suave pero potente descendió entre ellos, resonando en sus corazones. «No hay un remanente que clame a mí». Lágrimas comenzaron a fluir sobre las mejillas de algunos, mientras la realidad de su situación se abría ante ellos. La angustia de la desesperanza comenzaba a cambiar por un hambre de liberación. Lot sentía como las palabras se convertían en un llamado. «Estad listos, el juicio de Dios ya ha decidido.
pero aún hay tiempo para que el pueblo se vuelva a él. Sin embargo, entre los que estaban en la multitud aún se escuchaban murmullos de desconfianza. Pero, ¿cómo podemos confiar?, dijo uno de los hombres renuentes. ¿Qué garantías tenemos de que seremos perdonados? Somos culpables. La sangre de nuestra iniquidad clama desde las calles de esta ciudad. Lot, sintiendo el peso de la angustia ajena, respondió con fervor. Es precisamente en nuestra culpabilidad donde brota el perdón. El arrepentimiento abre puertas que el corazón endurecido mantiene cerradas. Recordemos las palabras de Isaías, donde se nos dice: Venid y disputemos, dice Jehová. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. El eco de las palabras de Lot permeó el aire. La verdad resonó, y algunos comenzaron a caerse de rodillas, invocando al Altísimo en sus corazones. Sin embargo, el grupo escéptico no se amedrentaba. Sus ojos ardían en desafío. No somos como tú, hemos vivido entre tinieblas donde la luz nunca puede entrar. El anciano, con sinceridad en sus ojos, respondió: Aún así, en la oscuridad hay luz que brilla. El palabra de Dios no ha fallado. En él hay una promesa que sostiene al que cae. Y ahora, mientras los cielos se abren, los núcleos de la incredulidad pueden ser quebrantados por la fe. Un destello de luz cruzó el firmamento, y una profunda calma se instaló en el ambiente. Se sentía el aire eléctrico, como si la creación misma aguardara un desenlace. Los corazones de los justos ardían con una nueva pasión, pero la urgencia permanecía. Lot miró a su alrededor. El futuro de Sodoma pendía en un hilo. Participemos en la justicia del Señor. Él anhela derramar su espíritu sobre aquellos que se disponen a escuchar. Ha llegado el tiempo de renacer en la bondad del Creador. ¿Qué debe hacer el pueblo para hallar gracia en sus ojos? Su voz resonó con un eco que parecía cruzar puentes entre sus almas. Esa es la pregunta que la providencia nos pone ante el corazón en esta hora crucial, dijo una mujer entre la multitud. ¿Cómo traeremos el cambio a nuestra generación que camina en tinieblas? Las hijas de Lot, unísonas en fe y sentimiento, respondieron con fervor: Volvamos a Dios, reconozcamos nuestra necesidad y clamor por su perdón. El Dios que estuvo en el pasado ahora está ante nosotros. Y así, en el umbral de una nueva era, con las manos levantadas y corazones en arrepentimiento, todos, tanto fieles como escépticos, comenzaron a unirse en un clamor a Dios. La luz seguía brillando, y el cielo parecía responder, mientras los ángeles del cielo cubrían a su pueblo con mirada compasiva. Lot sabía que la tormenta, aunque comenzaba a disiparse, también era una nueva advertencia. La llegada del juicio se encuentra en el umbral de la ciudad, dijo, pero los que busquen al Señor serán encontrados. A medida que el viento suave soplaba, una revelación profunda comenzó a manifestarse en el horizonte. Con un último trueno que rompía el silencio, un nuevo eco divino resonó. Mi pueblo, he escuchado vuestros gritos. El tiempo de la purificación ha llegado. Más allá del juicio, en la fragilidad de su humanidad, aún hay esperanza para aquellos que clamen, porque un nuevo pacto se avecina sobre la tierra. La pregunta quedó flotando en el aire, llena de misterio. ¿Qué nuevo pacto traería el Altísimo para su pueblo y cómo cambiaría el futuro de Sodoma y Gomorra? La respuesta aún estaba oculta, aguardando ser revelada en el turbio horizonte de lo que estaba por venir. Mientras la multitud se unía en fervoroso clamor, la atmósfera se tornaba cada vez más cargada de expectación. Lot, con el corazón palpitante, observaba cómo las almas comenzaban a despertar a la luz de la esperanza. Sin embargo, el eco del juicio aún resonaba en sus oídos, como un tambor que marcaba el tiempo inminente del cumplimiento de la palabra de Dios. «Conviértanse, volved a Jehová de todo vuestro corazón», exclamó Lot, sintiendo que las palabras salían de su ser como un torrente. «Aún hay tiempo, el Dios de gracia se manifiesta ante ustedes, dispuesto a perdonar y a sanar lo quebrantado». Algunas personas se arrodillaron, la desesperanza cediendo ante la fuerza del arrepentimiento, mientras otros dejaban escapar risas ácidas, burlándose de lo que consideraban meros intentos de Lot por cambiar sus corazones. «¿Qué puede hacer un hombre viejo como tú?
Hemos sido así no por un día, ni por un año. Somos un pueblo aferrado a su rebelión, dijo uno de los escépticos, su voz impregnada de desdén. Mas Lot, mirando fijamente a los ojos endurecidos, respondió: El poder de Dios no conoce límites. Así como el fuego consume la paja, así será su justicia. Pero he aquí la maravilla. Su misericordia puede redimir incluso a los más perdidos. Clamad, clamad a Él y seréis libertados de la sombra que cubre nuestras almas. Mientras sus palabras llenaban el aire, el cielo se tornó rojo por unos instantes, como si la misma creación reaccionara al llamado del anciano. En esa breve pero intensa revelación, algo empezó a moverse en los corazones de los presentes. Sienta la multitud de escépticos, algunos comenzaron a titubear, y una mirada de inquietud cruzó sus rostros. Entonces, en un momento de silencio, una voz resonó desde el fondo de la multitud. Si hay una esperanza, si hay un camino hacia la redención, lo abrazaré. No quiero ser parte del juicio, no quiero ser consumido. Esa voz se repitió, seguida por muchas, y pronto el clamor se convirtió en un grito unificado. Perdónanos, oh Dios, queremos volver a ti. El anciano sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, no del juicio que había de venir, sino del poder de un pueblo unido en búsqueda de redención. Ahora es el tiempo, ya no podemos esperar, gritó Lot, sintiendo el aliento del espíritu moverse entre ellos. La oportunidad se nos ha presentado, y debemos actuar. Que la lava de nuestro arrepentimiento fluya, que la esencia misma de nuestra humanidad clame por el Creador. Él nos responde si nos volvemos hacia Él. El cielo se inundó de luz, y los ángeles que observaban desde arriba se regocijaron al ver a un pueblo volverse de sus caminos impíos. Era un momento de revelación, donde lo divino y lo humano se entrelazaban en un acto de fe que podría cambiar el destino de Sodoma y Gomorra. Pero justo cuando la multitud parecía estar dispuesta a rendirse ante el Altísimo, un escalofrío recorrió la tierra. Las sombras alargadas de los habitantes de Sodoma parecieron intensificarse, y un murmullo oscuro comenzó a surgir. ¿Seremos entregados a la compasión de Dios o estaremos a merced de su juicio? Resonó la voz de un anciano del pueblo. La tensión creció conforme los corazones luchaban entre el temor y la esperanza. La luz en el cielo se tornó más brillante, y una nueva revelación comenzó a cobrar forma, como un mosaico de promesas entrelazadas. Lot sintió que su alma se llenaba de una comprensión profunda. Esa es la esencia de la misericordia, un intercambio. La traición puede ser cambiada por la fidelidad de Dios. Al sentir esta epifanía, Lot dirigió sus ojos nuevamente a la multitud y con profundo recogimiento le preguntó: ¿Estáis listos para abrazar la justicia y la misericordia de nuestro Dios? Porque se acerca un día en que no habrá espacio para la duda. Un día en que la victoria de aquel que clama por perdón será completa. Las últimas palabras reverberaron en el aire fresco, mientras el cielo comenzaba a despejarse. Una señal destellante apareció en la distancia, como un nuevo pacto cautivando la mirada de quienes esperaban en el fulgor de la verdad. La pregunta seguía resonando. ¿Qué pacto se avecinaba sobre ellos y cómo impactaría el futuro de su ciudad? La respuesta retumbaba en lo profundo de cada corazón, como un eco misterioso de lo que Dios estaba por hacer, aguardando los actos de su pueblo, en respuesta a su amor inquebrantable. Mientras el clamor resonaba entre la multitud, el aire se volvía denso y ebullente, como un recipiente que hirviera antes de la ebullición. Lot, con sus manos levantadas, sentía ardor en su pecho, desbordado por el torrente de emociones y la inminente llegada del juicio. Pero en lo profundo de su ser había un anhelo encendido por ver la salvación de su ciudad. De repente, las sombras comenzaron a oscilar, como si respondieran a un temor colectivo.
El anciano, imbuido de la autoridad divina que se le había conferido, continuó hablando. Convertíos, no dejéis que el peso de la iniquidad amarre vuestros corazones. Pero advertid, el tiempo se acorta y el reloj del Creador está en marcha. Escucharéis, o seréis como la sal que perdió su sabor. Mientras hablaba, la tierra tembló suavemente bajo sus pies, como una advertencia de lo que estaba por venir. Lot vio cómo algunos rostros se volvían del desprecio a la contemplación. Un cambio sutil, pero profundo. La esperanza tenía un impacto tangible. Mirando hacia arriba, el cielo pareció abrirse aún más, como si una mano poderosa estuviera lista para descender y liberar a aquellos atormentados por su propia desobediencia. Una mujer en la multitud, atormentada por sus propios pecados, dejó escapar un sollozo desgarrador. Si hay misericordia para mí, gritó, yo la recibiré. No quiero ser consumida por el fuego de tu ira, oh Dios. Sus lágrimas brillaban con la luz del cielo y reflejaban una verdad antigua. Él levanta a los caídos, y su amor no tiene límites. Lot sintió que el viento cambiaba, cruel y sereno, llevando consigo el lamento de muchos. Sí, clamad a él en sincero arrepentimiento, y él responderá, su mano no se ha acortado. La multiplicidad de voces, una vez escépticas y burlonas, se convertían en un coro de súplicas y confesiones. Mientras tanto, las puertas del cielo parecían abrirse, y en el fondo de aquel desasosiego, un ángel del Señor se hizo visible, iluminando el entorno con una claridad que cortaba la oscuridad. Los presentes cayeron de rodillas, cautivados por la certeza de la presencia divina. La voz celestial resonó claramente. Pueblo mío, no temáis. Hay un camino. Escuchad a mi siervo Lot. La misericordia está a la mano para aquellos que se vuelven a mí. La profunda reverberación de sus palabras hizo eco en cada corazón, y los hombres, mujeres y niños de Sodoma comenzaron a llorar ardientemente, queriendo ser hallados dignos. El arrepentimiento no solo era un movimiento de sus labios, sino una transformación de sus corazones, donde una vez reinaba la dureza. Pero en la distancia, el horizonte oscurecía de manera ominosa. La voz del anciano aún resonaba en los corazones, y la multitud, aunque tocada por la fe, comenzaba a sentir el peso del juicio que se acercaba. Lot levantó su mano, enfocando su mirada en la multitud. No debemos titubear. La decisión está ante nosotros. La oscura sombra del juicio será dispersada solo por la luz de nuestra respuesta al llamado de Dios. Un murmullo inquietante comenzó a crecer entre algunos, que todavía dudaban, temerosos de dejar sus viejos caminos. ¿Qué pasará con nosotros si creemos?, preguntó uno. ¿Seremos rechazados? ¿Nos perderemos en esta promesa que parece tan lejana? Lot, sintiendo su angustia, se acercó y dijo con fervor, el amor del Señor es un refugio, una fortaleza en tiempos de angustia. El juicio viene, pero si nosotros respondemos, aunque seamos unos pocos, la promesa de liberación se cumplirá. Las palabras de Lot traspasaron las barreras del miedo, y un silencio profundo llenó el aire una vez más, uno que presagiaba algo poderoso. Justo cuando la pequeña llama de esperanza parecía arder con más intensidad, una voz conocida se alzó entre la multitud, resonando con una confianza renovada. Yo confío en el Señor, seré parte de este milagro. En ese instante, el cielo se iluminó con un estallido de luz celestial, y los ángeles que miraban desde arriba glorificaron a Dios por el arrepentimiento en la tierra. Lot sintió una profunda conexión con el propósito celestial que se cosía en aquel momento. No se trataba solo del destino de Sodoma y Gomorra. Había un plan más grande en marcha. A medida que los corazones se unían y clamaban a su Creador, la revelación se dio en su alma. Dios está por hacer algo maravilloso. Este no es solo un mensaje de juicio. Es el principio de un cambio que resonará mucho más allá de estas ciudades. Así,
En ese clímax de experiencia espiritual, la tensión creció y la multitud aguardó atenta a lo que se desarrollaría. Un nuevo pacto eterno se tejía entre ellos y su Creador, una promesa de salvación que no solo transformaría su hoy, sino que sentaría las bases para algo grandioso en el futuro, un futuro que estaba, tal vez, a un solo susurro de distancia. ¿Qué depararía el camino que estaban por tomar, y cómo cambiaría para siempre el rostro de su pueblo ante el Señor? Mientras la luz celestial iluminaba el escenario de la desesperación en Sodoma, los corazones comenzaban a palpitar con una mezcla de esperanza y temor. Lot, aún en pie frente a la multitud, podía sentir que los cielos estaban atentos a su llamado. Era un momento decisivo, y cada alma presente en aquel lugar entendía que, aunque la sombra del juicio se cernía, un hilo de redención estaba siendo tejido por la mano de Dios. La voz del ángel resonó de nuevo, clara y poderosa. No miréis atrás. El Creador tiene un camino de escape preparado. Confianza en Él es la clave, y solo a través de un corazón quebrantado hallaréis la paz. Las palabras reverberaban en cada espíritu, como el eco de un tambor marcando el ritmo de un nuevo comienzo. Lot se dirigía a cada persona, buscando sus miradas, buscando la conexión del arrepentimiento genuino. Si permitimos que el miedo nos detenga, seremos consumidos por el fuego que ya se aproxima. Arrepiéntete, pueblo mío, y alza tu voz al cielo. La misericordia correrá hacia ti como un río en medio de la sequía. Entre la multitud, algunos rostros comenzaron a brillar con una luz renovada, mientras sus corazones eran sacudidos por la convicción. Pero no todos estaban dispuestos a abandonar lo que conocían. El miedo a lo incierto ensombrecía muchas almas. Un hombre joven, con expresión de angustia, exclamó: «Escucha a Lot, si hemos cometido errores, ¿podrá Dios realmente perdonarnos y darnos un nuevo comienzo?». Esa pregunta resonó como un eco, y el ángel del Señor, al ver la lucha interna, intervino nuevamente, sus alas resplandeciendo con la luminosidad de la verdad. El perdón de Dios es más grande que cualquier transgresión. Sobre la iniquidad puede fluir su gracia, siempre y cuando haya un deseo sincero de volver a Él. No hay pecado que el Creador no pueda redimir. Lot, sintiendo la urgencia del momento, instó a todos: «Este es el tiempo. No esperéis a que el juicio os alcance. Hoy es el día de salvación. Clamad a Dios, y Él escuchará. No olvidéis que el Señor tiene planes de bien y no de mal para su pueblo». Mientras el clamor de la multitud crecía, una nube oscura se formó en el horizonte, señal de que los juicios eran inminentes. Las ciudades, sumidas en sus caminos oscuros, se acercaban peligrosamente a la conclusión de su historia. Sin embargo, la luz del arrepentimiento brillaba entre ellos, cálida y protectora. «Ve a las montañas», dijo el ángel, «y no mires atrás. El destino de esta tierra está sellado, pero para aquellos que se arrepienten y huyen hay un lugar de refugio y de esperanza». Al oír esas palabras, la multitud se llenó de determinación, uniendo su camino hacia la salvación prometida. De repente, un estruendo reverberó en el cielo, como el sonido de trompetas celestiales. La tierra se tambaleaba bajo el peso del juicio que se aproximaba. Un grupo de ciudadanos, aún aferrados a sus viejas costumbres, gritó con desespero: «Nos negamos a dejarlo todo. La vida aquí es nuestra, y no abandonaremos lo conocido». El corazón de Lot se desgarró ante esa obstinación, y mientras miraba las miradas de desesperación, un pensamiento profundo se asentó en su ser. ¿Y si el juicio no es solo un final, sino un nuevo comienzo para quienes conocen el arrepentimiento y la fe? Dios está dispuesto a dar una segunda oportunidad, y la historia no ha terminado. Mientras el clamor de alabanza se fusionaba con gritos de negación, la voz de Dios resonó entre ellos, y las llamas del juicio comenzaron a danzar en el aire. La gente de Sodoma, asustada y temerosa, sintió que el cielo y la tierra colisionaban, y que la historia de su vida estaba en la breve inmediatez del destino.
Así, entre el caos, la esperanza surgía de las cenizas de la desesperación. Lot, viendo el cielo desgarrarse, pronunció palabras de aliento. «Pueblo mío, alzad la vista. Este es el tiempo en que Dios establece su plan soberano, un plan que va más allá de este momento y repercute en generaciones futuras. Escuchad, lo que viene es la prueba de la fe, y la misericordia prevalecerá para aquellos que se arrepientan». Mientras esos momentos transcurrían con la intensidad de la eternidad, los resplandores de juicio y misericordia se entrelazaban en un único tejido divino. Lot entendió que el fin iba a ser también un nuevo comienzo, una transfiguración. Las puertas del futuro estaban aún por abrirse. «¿Pero qué nos depara ese futuro?», se preguntó Lot. «El Dios que crea de la ceniza, ¿no es también el que revelará en su tiempo la gloria futura de su plan para redimirse a sí mismo entre las naciones?» La tormenta de juicio se acercaba, mas en la oscuridad un nuevo amanecer comenzaba a vislumbrarse, un amanecer que resonaba con promesas de liberación, epopeyas de renacimiento que cambiarían el mundo. Mientras el estruendo del juicio se desataba en el horizonte, Lot y su familia se encontraron en el umbral de una nueva era, temerosos pero esperanzados. El ruido ensordecedor del cielo abría las puertas del misterio divino, donde la justicia y la misericordia de Dios se entrelazaban de maneras que ellos apenas comenzaban a comprender. «Debemos irnos», instó Lot con voz firme, conduciendo a sus hijas hacia la salida del pueblo. «La ciudad está en peligro. Si permanecemos aquí, seremos arrasados con ella». Sin embargo, las dudas atormentaban a sus corazones. «Padre, ¿y si esos hombres tienen razón? ¿Y si sus palabras son el eco de nuestra condena?», preguntó la mayor, llena de inquietud. El viento aullaba, y una sombra oscura se cernía sobre ellos como presagio. Pero Lot, recordando la promesa de los ángeles, buscó infundir valor en sus corazones. «No temáis, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Aunque la destrucción se cierna sobre nosotros, su gracia siempre proporciona un camino de escape». Mientras corrían, Lot alzó la vista al cielo en busca de testimonio divino. Allí, entre las nubes turbulentas, vislumbró un destello de luz. Era el recordatorio de que la redención no se limita a una ciudad en el caos, sino que fluye desde el corazón de Dios mismo, extendiendo su mano para aquellos que claman. A medida que se aventuraban más allá de las murallas de la ciudad, la tierra temblaba, y el aire se llenaba de un aroma acre, mientras las llamas comenzaban su danzón destructivo. Los gritos de la ciudad se convirtieron en ecos lejanos, mientras Lot y sus hijas se alejaban, llevando consigo no solo sus pertenencias materiales, sino el anhelo profundo de un futuro que Dios aún tenía reservado para ellos. La montaña se alzaba ante ellos, un símbolo de refugio y promesa. «Hacia allí debemos correr», exclamó Lot al ver la cima cercana, su corazón latiendo con la urgencia de la salvación. Todavía existía la esperanza de que allí podrían establecerse, lejos de las sombras y el juicio que se desataba en su hogar. En la ladera de la montaña, mientras respiraban el aire fresco y limpio, la paz comenzaba a calar en sus corazones. «Mira hacia atrás, padre», dijo su hija menor, casi con temor. Pero Lot había aprendido la lección desgarradora. No debemos mirar atrás, como nos han advertido. La mirada atrás simboliza la conexión a lo perdido, lo que ya no nos sirve. Mientras la llama de Sodoma y Gomorra se alzaba en el horizonte, como un símbolo de la vida que habían abandonado, Lot entendió que Dios había guardado un futuro resplandeciente para él y sus hijas. «La ciudad puede estar en llamas, pero nuestras almas están a salvo», murmuró el anciano patriarca, recordando el destino de su familia. A medida que las horas pasaban, la luz del nuevo día comenzaba a asomar de entre las sombras. Sin embargo, el recuerdo de la destrucción aún latía en sus corazones. «Lo que hemos perdido nos perseguirá siempre, pero no en forma de condena», reflexionó Lot, sintiendo la transformación que se tejía en su interior. «El juicio de Dios es severo, pero su amor es profundo». Debemos vivir no como habitantes de una ciudad caída, sino como embajadores de la esperanza. Luego, mientras se acomodaban en su nuevo hogar en la montaña,
Lot sintió que la presencia de los ángeles aún los rodeaba. Nosotros hemos sido elegidos no solo para escapar del juicio, sino para reconstruir lo que otros han perdido. Dios tiene un designio serio para nosotros, les dijo, infundiendo solemnidad en su declaración. Este es el principio de un nuevo pacto. Las hijas, sintiendo la valía de su misión, comenzaron a contemplar cómo podrían restaurar no solo sus propias vidas, sino las de otros que hubieran sido arrastrados por el camino de la corrupción. Tal vez esto es un llamado para hacer luz en la oscuridad, hacer un ejemplo de lo que significa vivir en la obediencia, como lo hicimos con nuestro abuelo Abraham, sugirió la mayor, con convicción en su voz. Mientras la niebla se disipaba y el sol surgiendo traía claridad a sus corazones, se hicieron eco de las palabras de su padre. La esperanza se llevará a cabo en la tierra donde Dios lo decida. Nuestro viaje apenas comienza, y aunque el futuro es incierto, tenemos la certeza de que el Creador está con nosotros, dijo Lot, tocado por la promesa del divino revelador. Y así, mientras comenzaban a alzar su nuevo hogar, todos sentían que la vida les sonreía nuevamente. Pero en algún lugar cercano, el eco del juicio aún resonaba, marcando no solo el fin de una era, sino el inicio de un nuevo capítulo para mucho más que una ciudad perdida. ¿Qué más revelaciones aguardaban en el futuro, a medida que el Altísimo comenzaba a tejer los hilos de la redención en la vida de todos aquellos que creyeran en su promesa? La respuesta aún permanecía oculta, esperando ser revelada a aquellos que se atrevieran a buscar al Señor con fe renovada.